Animet palel. Abacados, hablaré tu palabra. No queremos oír palabra de hombre, queremos oír tu preciosa voz. Bendito Bajacodes y Yahshua Mashiach. Omen, beomen. Por favor, siéntense, amados hermanos. Agina Hayot, su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Keilah, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes en varios idiomas que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza y hágalo pronto porque los tiempos son cortos. En esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a ver dos temas hoy. Voy a invertir hoy el orden, digamos. Bendito es el nombre de Yahweh. Normalmente primero doy el comentario de la parashá del día y después el tema. Pero hoy voy a empezar con el tema y después me voy a ir al comentario de la parashá en la medida del tiempo. Kedoshim, santos. Ahora, quiero empezar por mostrar algunas Biblias. Por ejemplo, esta Biblia, para que todos los que son cristianos, nosotros los bendecimos. Nosotros queremos su bien. No molestamos, no queremos molestarlos. Queremos que ustedes conozcan a Yahshua, que es su verdadero nombre. Tú lo conociste como Jesucristo, pero su verdadero nombre es Yahshua, HaMashiach. Él es el Mesías, Él es el Mashiach. Y Él es Elohim. Y queremos que conozcan su bendita Torah. Porque solamente los santos, los Kedoshim, los santos, los apartados, entrarán al cielo. Eso dice la Biblia, eso dice el Tanaj, eso dice la Torah. Eso dice el Brit Hadashah, tú lo conociste como Nuevo Testamento. Voy a mostrar esta Biblia, que es una Biblia. Quiero aclarar esto. Cuando yo diga Biblia católica o Biblia cristiana, es por quien la edita. Pero el autor de la Biblia es el Dios de Israel. O sea, el hecho de que haya Biblia católica, Biblia cristiana, Biblia mormona, etcétera, o Biblia de Testigos de Jehová, etcétera, etcétera, no. El autor es Yahweh Sebaot, es el Elohim de Israel, el Dios Todopoderoso. Esta Biblia, por así decirlo, para que se entienda, es cristiana. Y aquí es la Biblia Peshita. Y aquí vemos, me va a ayudar nuestro amado a Carlos. Tú me dices a Carlitos si está bien. Aquí dice el nombre Yahweh. Yahweh, en una Biblia cristiana. Sí se ve bien, Carlitos. Muy bien. Yahweh. Entonces, esto es importante porque quiere decir que cada día más cristianos se están considerando que el nombre correcto es Yahweh, que no es Jehová. Si tú buscas el nombre Jehová en internet, en fuentes serias, vas a encontrar que Jehová significa el destructor. Esta es una Biblia que se ha conocido como la Biblia de estudio Dios habla hoy. También es una Biblia cristiana, recuerden, pero la Biblia es hebrea totalmente, pero me estoy refiriendo a quien la editó. Y aquí encontramos la letra YHWH. Aquí lo subrayé con amarillo para que se viera bien para nuestros amados hermanos de la Keilah Mundial, y se refiere a que su nombre es Yahweh. ¿Se ve bien, Carlitos? Yo le digo así de cariño, porque todos son hijos espirituales, lo digo con mucho amor y respeto. Entonces el nombre es Yahweh, no Jehová. Ahora, esta es otra Biblia. Esta es la Biblia que yo les platicaba ayer, que es una Biblia católica, pero recuerden, están editadas, pero toda la Biblia es hebrea. Y aquí estamos viendo Éxodo, capítulo 20, y en el verso 8, dice aquí subrayado: acuérdate del sábado, acuérdate del Shabbat, acuérdate del sábado. Muy bien, Carlito. Entonces, de la Biblia católica latinoamericana. Pero recuerden, la Biblia es hebrea. Y esta es la King James, y es una Biblia en inglés. Dice: remember the Shabbat day. Recuerda el día de Shabbat. Es una Biblia cristiana. Hago la aclaración. Entonces, esto es importante que lo conocieran. Toda Gabá,
a Carlitos, toda Gabá por todo, para que así quedara filmado y grabado. Y allá en la casa de ustedes tengo así de versiones, de ediciones de Biblias, de todas las denominaciones o de todas las religiones, ¿por qué no decirlo así tal cual? Toda Gabá, Carlitos. Y entonces dice Shabbat, dice muchas Yahweh. Inclusive hace mucho tiempo yo fui a ministrar una familia que gracias al Eterno el varón todavía sigue aquí. Y él me enseñaba su Biblia y en la parte inferior de su Biblia decía, el nombre correcto es Yahweh. Tengo muchos libros, el Eterno me ha permitido esa bendición de tener muchos libros hechos por cristianos. Y quiero comentar esto, el cristiano de los años todavía 1940, 1950, era una persona recatada, bien vestida, no había rock cristiano, ni salsa cristiana, ni cumbia cristiana, ni reggaetoneo cristiano. O sea, eran templos donde ellos de una manera equivocada adoraban a Dios, al Eterno. Sin embargo, si ustedes escuchan, amados cristianos que nos ven, si ustedes ven, escuchan el audio, la bestia, está también en video en el canal de YouTube Shalom 132, la bestia y el sistema global. Ahí hablo sobre la profecía, me llevaría mucho tiempo hablar de ello, mejor véanlo, sobre la profecía de Ezequías, el profeta, de Ezequiel, el profeta, cuando le dice Yahweh, acuéstate de este lado, acuéstate de ese otro lado, y ahí van a ustedes encontrar las cuentas exactas. El castigo para la amada casa de Israel terminó en el año 2008. Y desde el 2008 la amada casa de Israel empezó a despertar. ¿Cuál es la casa de Israel? Las 10 tribus perdidas, que no están perdidas, aquí estamos, de la casa de Israel. Y entonces en el año 2008 empezó el despertar. Ahora, ha habido muchas preguntas si los cristianos de antes, todavía al no conocer la restauración, el nombre de Yahweh, etcétera, serían salvos. Es una pregunta que yo no puedo contestar, ni debo contestar, ni sé contestar, porque no soy juez. El único juez es Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach. Lo que sí puedo decir es que hubo gente muy piadosa. Yo conocí gente en el cristianismo, gente muy seria, totalmente recatados en su vestir, en su hablar, etcétera. Sin embargo, una vez cumplida la profecía en el año 2008, nadie tiene pretexto para decir no lo sabía. Nadie tiene pretexto, porque Yahweh, a través de Rav Shaul, el apóstol, tú lo conociste como Pablo, dice, y pasando los tiempos de la ignorancia. Entonces, una vez que ya pasó la ignorancia y viene la verdad, se acabó el castigo para la amada casa de Israel, ya no hay pretexto. El día de adoración es el Shabbat, y te lo acabo de demostrar con Biblias cristianas. O sea, mucho cristiano ya está despertando. Ahora, ¿qué hay que hacer? Un verdadero arrepentimiento, apartarse de los pecados. En Marcos 1:15 dice, arrepentíos y creed en la Besorá y las nuevas de salvación. En las versiones dice, creed en el Evangelio. En Proverbios 28:13 dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, ese alcanza misericordia, rajem, misericordia, compasión del Eterno, etcétera. Y viene la liberación después, hacer tevilá, la inmersión en agua. Tevilá, tú lo conociste como bautismo en agua, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, etcétera. Y estoy tratando todo esto porque el tema de hoy tiene mucho que ver con todo esto, muchísimo que ver. Entonces voy a desarrollar el tema, y que sea el bendito Ruach HaKodesh, como siempre le pido que Él sea quien ministre. Yahshua da poder a los santos, y mucho poder. Y Yahshua da el poder para ser santos, porque para ser santos no cualquiera. O sea, para ser un Kadosh verdadero no cualquiera, sino que tiene que tener voluntad, porque Yahshua lo hace, pero quiere nuestra participación. Él nos hace santos, Él nos aparta, pero para la santificación, he dicho, es el bendito Ruach HaKodesh, tú le conociste como Espíritu Santo. Ahora, Yahshua da el poder para ser santos. Yahshua da poder a los santos. Yahshua quiere nuestra participación, quiere nuestra voluntad. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lograr ser santos? ¿Cómo poder entrar al cielo? Colocarnos en el camino correcto.
colocarnos en el camino correcto. ¿Cuál es el camino? ¿Quién es el camino? Yahshua. Yahshua es el camino, la verdad y la vida. Yahshua es el camino, Él es la Torah es su voluntad, es decir, el Tanaj, la Biblia, es su voluntad. Entonces, si yo me acato a la voluntad del Todopoderoso, entonces soy santo. Si yo no me acato a la autoridad del Todopoderoso, entonces yo no soy santo, porque estoy llevando otra doctrina. Y toda doctrina fuera de Yahweh es mentira, toda doctrina. Entonces, por lo tanto, el ser santos no se da así por así, es decir, como si fuera cualquier cosa. Uno, hay que desear la santidad, desearla con todo el corazón. Dos, no dejar lo que nos dice el Eterno, de orar, porque si no ora uno, la persona cede, cae a la tentación. Entonces hay que desear la santidad y no dejar de orar. Quiero que sepan ustedes, si ustedes me preguntaran, Roe, ¿cuántos minutos o horas ora usted al día? Yo te diría que son muchas horas. Y no estoy mintiendo, y no lo digo por orgullo, lo digo para contagiarte de ese fuego del bendito Ruach HaKodesh. Ahora, la oración, que nosotros llamamos en hebreo tefilá, tefilot en plural, la tefilá, la oración, no solo es pedir, sino es que sea tener comunión con el Eterno, como lo hacíamos hace un momento, que los amados Sahim y las Sahayot cantaban y tocaban en la orquesta. Entonces nosotros no solamente debemos de pedir, sino tener comunión con Él. Cuando se pide nada más, no se es santo. Cuando se pide y se tiene comunión con Yahshua, entonces es uno santo. Porque la comunión se da solamente entre dos personas que tengan la misma idea. Y Él es el creador de todo. Él es el creador de la Biblia, el creador de la Torah, el autor de la Torah. Entonces, si yo tengo comunión con el autor de la vida, con el creador de todo, entonces estoy en buen camino. El único camino es Yahshua. Ahora, la santidad se logra con esfuerzos, con muchos esfuerzos, porque hay que soportar groserías de las personas, escupitazos en la cara, cosas de otro tipo que yo he pasado y que muchos de ustedes allá y acá han pasado. Pero la santificación, entonces yo vuelvo a repetir, la santidad se logra con muchos esfuerzos, pero la santificación aún más todavía. Está operando el mismo Ruach HaKodesh y por eso estamos viendo temas de santificación, de quitarse el ego, etcétera, etcétera. Y entonces es aún más esfuerzo estar santificados a Yahweh. O sea, no solamente apartados, sino totalmente apartados, aunque sigamos en este mundo. Y podemos reír, podemos comer, podemos beber, ¿por qué no? Ir al baño, pues somos humanos, así nos creó el Eterno, etcétera. Pero tener una comunión completa con Él, tener buen sentido del humor, no ser unas personas amargadas. Entonces la santidad sí se logra con mucho esfuerzo. Él quiere, Yahshua, nuestra participación, pero la santificación aún más, con aún más esfuerzo. Ahora, en la Biblia, en el Tanaj, todo el tiempo se es llamado a obedecer. Es decir, desde Bereshit hasta Apocalipsis, todo el tiempo el Eterno Yahweh, Yahshua, está diciendo, obedece, obedece, obedece. Entonces entendemos por los temas que yo he dado, según la Biblia, no según mi doctrina, que la salvación es una salvación por fe obediente, porque la palabra fe es emuná, que quiere decir creer, confiar y obedecer. Entonces, si en la Biblia, en el Tanaj, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo el tiempo el Eterno está diciendo, obedece, obedece. La pregunta obligatoria es esta: ¿acaso estamos siendo obedientes? Todos, empezando por mí, ¿estamos siendo obedientes a sus mandamientos? Aquí dice que el día correcto es el Shabbat. Acuérdate del Shabbat. Aunque dice acuérdate del sábado. Acuérdate del Shabbat. En la Biblia King James dice acuérdate del sábado. Está más bien como Shabbat, perdón. Entonces, a ver, ¿acaso cumplimos los mandamientos de Él o seguimos la doctrina de Constantino, que fue un emperador romano en el año 315? Él cambió el día de adoración del Shabbat por el domingo, porque él era adorador del sol. Sunday quiere decir día del sol. Bueno, ahora,
hablando de la santidad y aún de la santificación, con un paso en la vida no se consiga más que un paso. O sea, con un paso no se consigue todo más que un paso. Un paso, eso es. Un paso solamente, repito. Entonces, ese paso, por ejemplo, es en lo físico. Si nosotros queremos caminar y ir hacia un lugar determinado, tenemos que dar pasos. Pero no significa nada si después de un paso no se da el otro paso. Tenemos que dar el otro paso, porque si no, no avanzamos. Si eso es en lo físico, ¿cuánto más será en lo espiritual? Tenemos que crecer más en lo espiritual y crecer rápido. Y sí se puede, con la ayuda de Yahshua. Y desde luego nuestra voluntad, porque Él quiere nuestra voluntad en acción. Entonces, si damos un paso en lo físico, no significa nada. Si yo quiero ir de aquí para el portón principal de la congregación, no avanzo, tengo que dar otro paso y otro paso y otro paso. Es así en lo espiritual, diría yo, más en lo espiritual. Ahora, Yahshua quiere que seamos dependientes de Él, eso sí. Sin Él nada podemos hacer, sin mí nada podéis hacer, dice Yahshua Mashiach en Juan 14:15. Pero Él quiere vernos actuando en su voluntad, no en nuestra voluntad. O sea que si yo digo, tengo voluntad, es que tengo voluntad puesta en Él, en su camino, en lo que Él determinó, en su bendita Torah. Es decir, lo que quiero explicar es esto. Cuando una persona no avanza, quiero explicar esto primero. Si una persona no avanza, ante cualquier problema va a sucumbir. Muchas veces la frase de deja todo en manos de Dios, a veces es una excusa para no hacer nada. Voy a volver a repetir esto porque es importante. Cuando se dice, ante un problema, una situación X o Z, deja todo en manos de Dios, de Elohim. Déjalo todo en manos de... Sí, Él es el que puede resolver las cosas, pero Él quiere acción, oración, acción, oración, orar y actuar. Entonces Él quiere que actuemos. Porque eso de que deja todo en manos de Dios, de Elohim, es una simple excusa para no hacer nada. Muchas veces, no digo que siempre. Ahora, Yahshua quiere que actuemos, por eso la palabra es oración, acción. El camino hacia la santidad y aún más a la santificación no es fácil. Para aquellos que están acá, cuando yo empecé a estudiar medicina, teníamos un maestro que era nefrólogo, muy capaz, el varón, muy sabio en la medicina. Él decía, siempre nos decía, eso ya se los platiqué, jóvenes, la medicina es para gentes inteligentes. Y seguía con la clase. Y luego volvía a decir, se volteaba del pizarrón y decía, jóvenes, la medicina es para gentes inteligentes. Entonces nos estaba mandando un mensaje claro, que la medicina es para gentes inteligentes. Es decir, para gente capaz, que no será para llegar al cielo. Es aún más. Es para, yo diría, la santidad es para gente súper inteligente. Entonces, el camino a la santidad y aún más a la santificación no es fácil. Hay una vida llena de 1,001 millones de pruebas. Todos lo hemos experimentado. Y si no lo has experimentado, lo vas a experimentar. Lo tienes que experimentar. Porque sin las pruebas no crecemos. El Eterno lo he ministrado ya muchas veces, amados hermanos, y perdón que repita esto, pero es importante. Él no quiere saber cómo vamos a responder porque Él sabe todo. Él quiere probarnos, Él quiere que seamos fuertes, que estemos forjados, que seamos valientes, tanto hombres como mujeres. Ahora, Yahweh, quien es Yahshua, provee poder, porque Él es la fuente de todo poder. Él es la fuente de la santidad y Él es la fuente del poder. Y este poder nos lo provee cada día. Es decir, yo no sé si lo has notado, pero así como los pasos que yo acabo de decir, cada día yo me siento más fuerte espiritualmente. Y no es presunción, tú te debes de sentir así. Y estoy seguro que los santos, las santas aquí y allá me están entendiendo. Cada día tenemos que estar más fuertes, somos más fuertes. Y hay que declararlo, y no es una fe barata, sino que y no es psicoterapia, sino que yo estoy más fuerte que ayer, sin duda. ¿Por qué? Porque he orado más, he pasado más tiempo en comunión con el Todopoderoso, por lo tanto estoy más fuerte. Entonces habrá tentaciones, pero se resisten, y hasta es una manera de explicarlo así, perdóneme.
repudiamos la tentación, es decir, no queremos nada con el pecado, no queremos nada. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. El que es nacido de nuevo no practica ¿qué? El pecado. Ya no lo practicamos. Es como el que practica deporte, lo hace todos los días, ¿no? Ahora, ¿cometemos tonterías y torpezas? Sí. Ahora, dice la Biblia que si decimos que no pecamos, lo hacemos a él mentiroso. Entonces, ¿pecamos o no pecamos? No contesten. A lo que se refiere la Biblia, el Tanaj ahí es que sí, ciertamente cometemos pecados, pero no voluntarios. Por eso, hermano que me escuchas, me ves acá, acá y allá. Cuando pecamos, nos viene un dolor terrible, ¿o no? Y el Ruach HaKodesh nos dice, no, hijo, hiciste mal. Un ejemplo, no debiste haberle contestado tan fuerte a esa persona. Hiciste mal. ¿A quién le ha pasado? A todos. Hay de aquel que levante la mano y diga, a mí nunca me ha pasado. Entonces, cuando la Biblia dice que si decimos que no somos pecadores, le hacemos mentiroso, entonces es porque sí pecamos, pero involuntariamente, y nos duele. El pecador peca y no le duele. No le vale nada, pues, no le duele, porque es pecador. Pero los santos, imagínate Rav Shaul, él constantemente se estaba lamentando, y Kefas igual, por haber negado a Yahshua, etcétera, y lloraba, etcétera. Entonces, a ver, ¿pecamos o no pecamos? La idea es que sí pecamos, pero involuntariamente. Es una diferencia de aquí al cielo, más que allá del cielo. Es un decir. Es decir, nosotros no buscamos el pecado. De repente cometemos algo y decimos, Padre, perdóname. ¿Quién ha sentido eso? Pocos. Los demás tienen alas. Aguas con las alas. Entonces, a ver, la idea es esta: ¿pecamos o no pecamos? No se oye, pero nos duele, y son pecados involuntarios. Pero si tú pecas voluntariamente, entonces eres pecador, no eres santo. ¿De acuerdo? Aquí todos los santos de alguna manera pecaron, pero que quede claro, hermanos, lógico. Yo sé que ustedes me entienden, pero hay gente que a veces no puede entender. Involuntariamente, pero que no sirva como excusa para pecar, porque si entonces ya es pecado. Ahora, es que la Biblia es clara y no la podemos contradecir, porque es la palabra del Todopoderoso, y si no, sería una blasfemia contra el Ruach HaKodesh, y todo pecado será perdonado menos las blasfemias contra el Ruach HaKodesh. ¿Está? Ahora, Yahshua provee el poder. Ok, cada día tenemos más unción, más bendición, más poder. Yo quiero que tú experimentes eso si no lo has experimentado. Por eso el Eterno me puso hoy acá para compartirte esto, su palabra. La santidad, si la tuviéramos que definir, diríamos que es la fe con obras. Si yo digo soy santo, tengo que demostrar mi fe con obras, dice Jacobo, mal traducido como Santiago. O sea, si yo digo soy santo, guardo la santidad, tengo que tener fe con obras. Así lo define la Biblia, no yo. Y yo, lógico que estoy asombrado, porque la Biblia habla claro. Entonces, la fe con obras, eso es santidad. ¿Qué es la santidad? Aleluya. Ahora, cualquiera que tiene hábitos que no son para honra de Yahshua Mashiach, tiene que cambiar. Aquel que dice palabrotas, o sea, groserías en privado, palabrotas en público, que son coléricos, que son ególatras, tienen que cambiar. Para eso se abrió esta congregación, porque predicamos la bendita Tanaj, la Biblia. Entonces, si tú dices palabrotas, si eres colérico y por todo gritas y avientas las cosas, no, eso se tiene que quitar, porque tienes que tener los frutos del Ruach HaKodesh. Ahora, mucha atención, por favor, y tú que eres cristiano, no te sientas ofendido. Queremos que conozcas la verdad. Mira, yo fui a predicar hace tiempo a muchísimos templos cristianos. Lo que estoy diciendo es la verdad. Muchos pastores me invitaban y me decían, ¿puede usted ir a predicar a mi iglesia, doctor? ¿Puede usted ir a dar un mensaje? Y visité templos evangélicos
conservadores, liberales, cristianos libres, pentecostales, conservadores, reformistas, etcétera, etcétera. De todos los colores y sabores de las denominaciones, al menos que yo me acuerde, visité. Entonces, en el cristianismo, por eso digo con autoridad lo que estoy diciendo, porque estuve en púlpitos cristianos predicando mucho tiempo. Ahora, en el cristianismo, vuelvo a repetir, a muchos se les ha enseñado que se puede ser salvo sin ser santo. Por favor, eso anótenlo, hermanos, porque viene una multitud de cristianos a saber la verdad. La doctrina en la mayoría de las iglesias cristianas dicen que se puede ser salvo sin ser santo. Eso es lo que yo me encontré al ir a predicar. No te lo estoy platicando que lo leí en una revista, no, hermanos. En aquel tiempo me acompañaba mi esposa y mis 2 hijas, o muchas veces iba yo solo. Entonces se les ha enseñado que se puede ser salvo sin ser santo. ¿Cómo? Tergiversando, cambiando la Biblia, malinterpretando la Biblia. Por eso puse unos videos, unos audios y unos apuntes de la mala interpretación de la Torah, y está en varios idiomas también. Ellos dicen así, todavía hasta la fecha, porque hasta la fecha algunos cristianos me abordan en la calle y me refutan sobre la Torah. Entonces ellos dicen que hay que ponerse bajo la gracia y no bajo la ley. Esa doctrina que yo te estoy diciendo sería bueno que la anotaras. Ellos dicen, número 1, que se puede ser salvo sin ser santo. Imposible, según la Biblia. 2, que hay que ponerse bajo la gracia y no bajo la Torah. O sea, hay que ponerse bajo la gracia y no bajo la ley. 3, que hay que actuar por amor y no por temor al castigo de la ley de Dios. Así lo dicen. Son 3 cosas básicas en el cristianismo, hermanos. Esto que les estoy diciendo es muy importante, porque lo primero que yo trato con las personas que quieren la Torah y vienen del cristianismo son estas 3 cosas que les estoy diciendo. ¿Tú crees que eres salvo? ¿O puedes ser salvo sin que seas santo? Y muchos dudan y piensan, bueno, es que eso me enseñaron. No, pues no es así. Yo te voy a demostrar con la Biblia y con mucho amor y respeto que no es así. Que hay que ponerse bajo la gracia y no bajo la ley. Que hay que actuar por amor y no por terror o al castigo de la ley de Dios. Ahora, una pregunta entonces. ¿Qué mandamientos llevaría una persona que no quiere la Torah? ¿Cuáles mandamientos? Porque aquí ya les demostré en las Biblias, dice, acuérdate del Shabbat. Aunque diga, acuérdate del sábado, se está refiriendo al mismo día, al séptimo. Es una pregunta, ¿qué mandamientos llevarías? Eso es lo que yo les hago, esa pregunta aquí en la oficina. ¿Qué mandamientos llevarías si tú quieres acoplar lo que traes en la mente con guardar la Torah? Porque aquí guardamos la Torah. Y les hago esta pregunta, ¿guardarías los mandamientos del mundo? No, doctor, no. Porque yo les digo, esos siguen los mandamientos del mundo. Los inventos de Constantino y de cuanto falso profeta se ha levantado, como tantos que se han levantado. John Smith con el mormonismo y demás. A ver, que dice que se le apareció un ángel, vio las tablas de la ley en oro, o sea que fue más que Moshe. Entonces, ¿cuáles mandamientos vas a seguir? ¿O cómo podías llegar al cielo? Ahora, dicen ellos que no hay que recurrir a un sistema de reglas y normas. Y ellos dicen esto, por favor pónganme mucha atención y ahorita lo anotan. Primero, véanme. Ellos dicen esto, la doctrina cristiana dice esto. ¿Cómo podrías aún salvo bajo la ley? ¿Cómo podrías aún salvo bajo la ley? Ahora anótenlo, por favor, que son 4 cosas ya. La doctrina. ¿Cómo pondrías, ¿cómo pondrías a un salvo bajo la ley? Si ya es salvo, ¿para qué necesita la ley si ya es salvo? Ahora, ellos dicen guardar los mandamientos, pero no guardan los mandamientos, no guardan el Shabbat, siguen yendo al cine, siguen viendo todo tipo de inmoralidad, repito, no todos. Entonces, dicen que si se les pone bajo la ley, y esa es la 5ª doctrina,
perderían la salvación. Por eso rechazan la Brit Milá, la circuncisión física. Entonces dicen ellos, si tú pones a un salvo bajo la ley, pierde la salvación. Pero es terrible esta doctrina, hermanos, porque es doctrina de muerte. Y ato a todos los hombres fuertes y demonios y los echo fuera en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, con la autoridad y el poder que el Eterno delega a sus siervos. Entonces, lo de siempre, la carta a los Gálatas, tan mal interpretada, tan mal traducida a propósito por Roma, para que se pierdan millones de personas. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Gálatas. Y si tú quieres saber más de la carta a los Gálatas, ya Gálatas está en el canal de YouTube Shalom 132 y en la página gozoypaz.mx, en audio y en video. Y luego hay un tema que le titulé, que es así, Brit Milá, pacto de la palabra, Brit Milá. Ahí hablo de la circuncisión, pero ahí digo lo que dice realmente la carta a los Gálatas. Entonces, en Gálatas 3, para empezar, ¿por qué estoy dando este tema? Por amor a los cristianos. Ellos necesitan esto y muchos están despertando, y yo los bendigo y los bendecimos aquí en el nombre grande y poderoso de nuestro don Yahshua Mashiach. En Gálatas 3:3 dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Entonces dice, ¿cómo es posible? Yo ya les ministré, porque dice en el verso 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Que ya lo expliqué. Es como si dijera Rab Shaul, ¿quién te hechizó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Yahshua Mashiach ya fue presentado claramente entre vosotros como colgado del madero? Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Ruach HaKodesh por las obras de la ley o por oír con fe? ¿A qué ley se refiere aquí? Específicamente en este verso puedes ponerle ley del rabinato. Miren cuánto daño han hecho los takanot. Ley del rabinato, no se está refiriendo a la Torah. Ley del rabinato. Y hay unos videos, canal de YouTube Shalom 132, y el audio de takanot, que quiere decir mandamientos rabínicos. Entonces los rabinos como toda religión, ¿verdad? El judaísmo ha inventado mandamientos sobre los mandamientos, sobre los mandamientos que no tienen que ver con la Torah, con la ley pura de Dios, de Elohim. Ahora, se atreven a decir que la Torah no funciona. Dicen que no es bíblico, o sea que no puedes poner a un salvo bajo la ley, porque pierde la salvación. Hermanos, se los está diciendo alguien que visitó no sé cuántos cientos de templos cristianos por invitación de los propios pastores. Estoy hablando del año 1998 al año 2003. Muchos templos, muchísimos. Entonces, a ver, en pocas palabras es como si dijera Pablo, para ellos, no pudiste ser salvo por la Torah. ¿Cómo podrás ser salvo por el mismo método? A ver, no pudiste ser salvo por la ley de Dios. ¿Cómo podrás ser salvo por el mismo método? No, eso no está diciendo Rab Shaul. Se está refiriendo a la ley del rabinato. Es un terrible error. Ahora, hemos explicado, pero quiero que vayamos mejor a Romanos, por favor, a Romanos, y vamos a darle la correcta interpretación. Entonces, los santos somos los que nos hemos apartado y estamos en el camino de Yahshua. Lo que diga la Biblia, y aquí traje varias Biblias, incluida una católica, King James, 2 cristianas, acuérdate de Shabbat, y después el nombre de Yahweh. Aleluya. Y bueno, el Eterno permita, traigo yo más versiones. Ahora, Romanos 7, en el verso 8, dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Ahora, todos antes estábamos sin Torah, estábamos muertos a nuestros pecados, porque en muchas partes de la Biblia a veces se refiere a la ley como la Torah.
a la ley del pecado, a la ley del rabinato. Entonces ese es el problema, que las traducciones pues dicen así. Ahora, los que hemos estudiado un poquito más, y lo digo para gloria de Yahshua Mashiach, para esplendor de Yahshua Mashiach, entonces entendemos cuando dice ley, que se refiere a Torah, ley del pecado, ley del rabinato. Ya lo entendemos claramente, rápido, pero por varios años de estudio. Y lo vuelvo a decir con humildad. Ahora, todo esto es como decir, mejor no veo nada, me tapo los ojos y me salvo. Pero no es así. No es así. El rey David dice en el Salmo 119, abre mis ojos, yo quiero ver las maravillas de tu Torah. Eso es, abre mis ojos, no que los cierre. Entonces, en el cristianismo dicen que Dios da el Espíritu Santo para recibir la gracia, o otra doctrina. Ellos dicen, ¿se da el Espíritu Santo para recibir la gracia? No. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que es lo correcto, el soplo del Altísimo, se recibe para entender la Torah. Por eso en la gran fiesta de Shavuot yo dije que para los mesiánicos, yo estaba aquí estaba la ofrenda de flores, todo lo que marca la Torah, los 2 panes. Y yo dije, estamos en esta preciosa fiesta porque para nosotros los mesiánicos es recibir el Ruach HaKodesh para entender la Torah. No es para recibir la gracia, sino para entenderla. La gracia ya está. Todos han sido salvos por gracia. En Génesis 6 dice, y Noé halló gracia ante los ojos del Todopoderoso, ante los ojos de Yahweh. Nadie ha sido salvo por sus propias obras, y menos guardando mandamientos de hombres. No se puede ser salvo así. Entonces el Ruach HaKodesh nos lleva a toda verdad. Eso dice Yahshua. Y la verdad es Yahshua. Porque el Ruach HaKodesh los guiará a toda verdad. ¿Quién es la verdad? Yahshua. Entonces el Ruach HaKodesh no nos va a llevar a guardar los mandamientos de Constantino, el ex emperador romano, y guardar el domingo, si la Biblia dice claramente que es el Shabbat. O sea, eso es por lógica. También dicen que el Nuevo Testamento, así dicen ellos, no son leyes que lleven al castigo. O sea, que hay mandamientos en el Nuevo Testamento, así es el Brit Hadashah para nosotros, que los mandamientos que están en el Nuevo Testamento no llevan castigo. Pero hay cosas aquí en el Nuevo, en el Brit Hadashah, que yo ya ministré. Está Mateo, Lucas, Marcos, Juan, el libro de los Hechos, todas las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, Apocalipsis, todo está. Y miren, sobre todo Apocalipsis, si no se guardan los mandamientos de Yahweh, viene una ira como nunca, dice Yahweh. Eso ya también entonces lleva castigo. Si no se obedece al Eterno, lleva castigo. Pero en el cristianismo no lo ven así. Ahora, de hecho piensan que Israel es el que va a recibir más palos y que la iglesia cristiana se va antes con Cristo. Pero no es así. Yahshua, que es lo correcto, él viene por su novia y se casa con Israel. Entonces, para que tú te cases con Israel, con Yahshua, tienes que ser parte de Israel, injertado. Romanos capítulo 11. Ahora, si ellos dicen entonces que todos los mandamientos que están en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, para que se entienda para los nuevecitos, no llevan castigo, entonces no existiría Apocalipsis. Ellos dicen que el Nuevo Testamento son normas de vivir que le agradan a Dios. Es un evangelio light, donde lo único que le interesa al pastor son los diezmos. Y eso es lo único que quieren del antiguo pacto. Malaquías 3:10. Quieren nada más los diezmos. Lo demás lo escupen. Entonces, ¿por qué leen los salmos? No tendrían razón para leer los salmos. Entonces, los salmos son el antiguo pacto. Ahora, quiero llevarlos acá a Romanos. En Romanos, esto ya lo he explicado, pero por favor, tengamos amor por los nuevecitos. Hay miles de cristianos que están hablando por teléfono y comunicándose por WhatsApp, que quieren saber la verdad. Y con mucho gusto vamos a hablarles. Claro que sí, y vamos a atenderlos. En Romanos 6:15, ¿ya lo tienen? Dice, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. Entonces es el verso preferido. Ahora, en el 7:25, ahí atrásito,
o adelante más bien. Gracias doy a Yahshua HaMashiach, Adón nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, de Elohim, o sea, la Torah, más con la carne a la ley del pecado. Entonces ahí están las dos leyes. Ahora en el 8.2, porque la Torah, ahí es la ley de Dios, de Elohim, de Yahweh, porque la Torah del Ruach HaKodesh es de vida, porque lo demás lleva a muerte, porque la paga del pecado es, mas la dádiva de Elohim es vida eterna en Yahshua, porque la Torah del Ruach HaKodesh de vida en Yahshua Mashiach me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, esto es importante entenderlo bien. La Torah, la ley de Dios, para que se entienda, la Torah, la Biblia y la carne son una combinación mortal. No puede ser. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene la luz de Yahshua con las tinieblas de la carne? Porque la carne, ¿qué busca? La violación de la Torah. La carne busca la violación y todas las excusas y todas las justificaciones que dicen cada domingo. Eso es lo que dice. Es algo grave, hermanos. Hay que darnos prisa y orar más por los cristianos para que vengan al conocimiento de la verdad en Yahshua HaMashiach. Ahora, el Ruach HaKodesh, el Espíritu, lo que busca es la obediencia de los hijos. Y nuestro Ruach, nuestro Espíritu, busca obedecer a Yahweh. No busca el Ruach HaKodesh justificaciones de los humanos. Él busca que sus hijos sean obedientes y se acabó. Y los que no sean hijos se conviertan en hijos. Porque no todos son hijos, solamente cuando ya el Eterno nos abraza y nos recibe. Por eso dice en la Besorá, en el Evangelio, id y predicar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. No dijo a todos mis hijos. Hijo se convierte uno cuando es un obediente. Entonces, la carne es destruida por el pecado. Si nosotros obedecemos a Yahshua, no seremos destruidos. Aunque muramos, resucitaremos para vida eterna. La Torah entonces ya no es una carga, es una delicia para nosotros. Yahshua nos remueve de nuestra condición caída por el pecado de Adán y Eva. Ahora, esto que voy a decir también es importante, amados Sahim. Dicen en el cristianismo que pueden decir esto, valga la redundancia, o citar esto. Necesito, en forma de pregunta lo dicen, necesito yo que una ley me ate cautivo a ti, Dios. Por favor, pongan mucha atención. Esta frase, necesito yo que una ley me ate cautivo a ti, Dios. Quiero que sepan que han hecho himnarios. ¿Saben lo que es un himnario? Donde vienen los himnos, no de todos los cristianos, pero sí de la mayoría, con esta frase y la repiten cada domingo. Entonces el pastor de la congregación, yo lo vi, nadie me lo contó, tiene que decir, a ver, abran el himno según los himnarios que sean, en el himno 90, no el salmo, el himno de la iglesia cristiana. Y lo cantan. ¿Necesito yo que una ley me ate a ti, Dios? Lo repiten cada domingo. No es atar, al contrario, es desatar y vivir en libertad. Porque dice en la Biblia, la Torah, la de la libertad. ¿Cómo dice? Y desgraciadamente han hecho himnos con esta frase y lo repiten cada domingo, cada domingo. Y eso es la malentendida. Los textos malentendidos. Ahora, ellos dicen que Dios es la regla de la vida del creyente y no la ley. Fíjense muy bien, por favor, en todo esto, hermanos, creyentes en Yahshua HaMashiach, mesiánicos, aleluya, aquí y allá. Dicen que la regla de la vida del creyente es Dios y no la ley, pero la ley es de Dios. No puede ser, Él es el camino, la verdad y la vida. Hay más de 1500 videos en el canal de YouTube Shalom 132, y si ustedes como cristianos empiezan a estudiar ahí, van a ver como miles de dudas. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh te va a ayudar, y miles de dudas que tú tengas se te van a disipar.
Y vamos a orar y ahora a ayunar mucho por ti. Ahora, por ustedes, a los que quieren guardar la Torah, en el cristianismo le llaman legalistas. Eres un legalista ya. Entonces, tú y yo que estamos aquí disfrutando del Shabbat, no somos legalistas. Amamos a Yahweh y amamos su bendita Torah. No somos legalistas. No vamos al cine. No nos emborrachamos. Tomamos vino, una copa. No nos emborrachamos. No vamos a discotecas, a antros del diablo. O sea, eso no es ser legalista, eso es ser santo, estar apartados para que venga Yahshua y estemos como las vírgenes prudentes, con la lámpara encendida. Entonces, a ver, total, la idea es esta: sin Yahshua, quien es la Torah viviente, no hay salvación. Si no seguimos los mandamientos del Todopoderoso, no hay salvación. No es que se pierda la salvación, sino que no la tienen y necesitan tener la salvación. Porque no son salvos, no se ofendan, menos santos, no se han apartado, no guardan el Shabbat, como dicen las propias Biblias, según las versiones o las ediciones, y menos están santificados. Entonces el consejo con mucho amor es guardar la bendita Torah de Yahweh y sálvate. Sálvate, Yahshua es el que te salva, pero depende de ti, de la voluntad. Ese es el tema que quise compartir el día de hoy sobre Kedoshim, santos. ¿Te sirve a ti que eres ya mesiánica, a mí, lógico, y a ustedes allá mesiánicos, amados Ajín y Ajayot, de gozo y paz y demás? Y también les sirve, lógico, como nueva información a los que todavía son cristianos o que ya están despertando de ese letargo, porque ahora ya no hay justificación. Es decir, ya pasaron los tiempos de la ignorancia. Recuerden el audio, la bestia y el sistema global. Ahí hablo precisamente sobre el castigo de la casa de Israel, cuando terminó. Para la casa de Judá sigue el castigo hasta que Yahshua venga. Que el Eterno les bendiga mucho y les guarde. Y compartan rápido este video con los cristianos, a los cuales amamos. Y les deseamos.